Imaginemos por un momento que los paleontólogos descubren un fósil de una tortuga del Triásico. Hablamos de hace 240 millones de años. Y, bueno, al analizar el hueso en el laboratorio, encuentran algo verdaderamente escalofriante. Un osteosarcoma. Cáncer. Exacto. Cáncer. O sea, el cáncer lleva en la Tierra muchísimo más tiempo que la especie humana. Siempre ha estado ahí, al acecho en la biología. Claro, es una rareza evolutiva muy antigua. Pero claro, a ver, si lleva millones de años existiendo como bien dices, una rareza biológica, ¿por qué la ONU prevé que los diagnósticos a nivel mundial se van a disparar un 77% para el año 2050? Es un salto enorme. Es que pasamos de una rareza evolutiva a, literalmente, una epidemia global. Así que bueno, bienvenidos a este nuevo análisis a fondo donde vamos a explorar precisamente esto. Y es un tema apasionante, la verdad. Totalmente. Nuestra misión en la inmersión de hoy es extraer los hábitos más eficaces y sorprendentemente lógicos para reducir el riesgo de cáncer. Y lo vamos a hacer lejos del miedo o de la resignación. Eso es fundamental, sí. Lo vamos a enfocar desde el puro empoderamiento y desde el metabolismo. Para ello, nos sumergimos en el trabajo de dos auténticas eminencias. Por un lado, el doctor Pérez Gascón, ex jefe de oncología en hospitales de España y Estados Unidos. Y por otro, el doctor Óscar Aguilera, que es un experto en biología molecular. Dos perfiles brillantísimos. Y ambos plantean un cambio de paradigma brutal. O sea, nos dicen que el cáncer ya no puede verse solo como esa simple lotería genética incontrolable, sino que tiene un componente metabólico gigantesco. Lo fascinante aquí es precisamente ese cambio de mentalidad. Porque claro, nos obliga a mirar el cáncer no como un invasor alienígena que cae del cielo, sino como una respuesta. Una respuesta del cuerpo, quieres decir. Exacto. Si los casos se están disparando a esta velocidad vertiginosa, la biología nos está gritando algo. Nos dice que el entorno actual que hemos construido, nuestro estilo de vida moderno, está forzando a nuestras células a intentar una adaptación rápida. Ostras. Sí. Una adaptación que, por desgracia, es completamente aberrante. Es decir, el entorno importa y muchísimo. Y ya que hablamos del entorno, a ver, el más inmediato, el que controlamos 3 o 4 veces al día, es el que creamos plato a plato, la comida. Sin duda. Pero antes de hablar de dietas concretas, a mí me gustaría entender la mecánica, porque siempre se escucha por ahí eso de que el azúcar alimenta el cáncer, pero son un poco a titular de revista de moda. ¿Qué está pasando exactamente a nivel celular? Pues para entender esto hay que bajar al cuarto de máquinas de la célula, a lo que en biología se conoce como el efecto Warburg. Vale, el efecto Warburg. Eso es. El metabolismo de una célula tumoral está literalmente roto. Una célula sana utiliza oxígeno para quemar combustible de forma ultraeficiente, ¿vale? En sus mitocondrias. Ajá. Pero la célula cancerosa tiene esas mitocondrias dañadas. No puede usar el oxígeno bien. Así que tiene que recurrir a un plan B, muy primitivo, que es fermentar glucosa, es decir, azúcar. Madre mía. Y el doctor Aguilera lo ilustra de forma magistral con las pruebas PET, la tomografía por emisión de positrones que se hace a los pacientes oncológicos. Ah, sí. Las famosas imágenes del escáner, donde hay zonas que brillan o se ven como oscuras, ¿no? Exacto, esas mismas. Lo que se hace en esa prueba es inyectar al paciente una solución de glucosa marcada con un isótopo radiactivo. Y bueno, al pasar por el escáner, el médico busca manchas negras intensas. Y esas manchas son el azúcar. Esas manchas revelan exactamente dónde el tumor se está comiendo ese azúcar de forma desesperada, porque claro, al no ser eficientes generando energía, las células cancerosas necesitan consumir hasta 20 veces más glucosa que una célula normal, solo para sobrevivir. 20 veces más, qué barbaridad. Tienen una avidez monstruosa por los azúcares, sí. Vale, vamos a desgranar esto con una imagen visual para quienes nos escuchan. A ver si lo he entendido bien. Podríamos decir que una célula sana es como, pongamos, un coche híbrido de última generación. Usa el oxígeno y el combustible de forma impecable, no contamina y llega muy lejos con poco. Me gusta la comparación, sí. Y sin embargo, la célula cancerosa sería como un camión diésel de los años 70, pero con el motor reventado. Como su motor mitocondrial no funciona, la única forma que tiene de avanzar es tragando cantidades industriales de combustible sucio, en este caso la glucosa, y echando humo tóxico por todas partes. Es una analogía mecánicamente perfecta, la verdad. Por eso cuando consumimos azúcares simples e hidratos de carbono súper refinados,
como las harinas transgénicas de la bollería industrial o el pan de molde del supermercado, lo que estamos haciendo es meter una manguera de combustible directo al tanque de ese camión averiado. O sea, estamos abonando el terreno para que aquello que no queremos que crezca prospere a gran velocidad. Es como echarle fertilizante a las malas hierbas. Exactamente. Entonces, la lógica dicta cortar el suministro. Claro. Y aquí es donde el trabajo de estos doctores propone volver al sentido común. Hablan de recuperar la dieta mediterránea original. Pero ojo, no la versión moderna y descafeinada que vemos a veces, sino la de la España rural de hace 50 años. ¿La de nuestras abuelas? Esa misma, comer materias primas de verdad. Garbanzos, lentejas, pescado, mucho verde, espinacas, cebolla. Pero a ver, aquí hay un dato en el trabajo del doctor Pérez Gascón que, te lo juro, me obligó a releerlo 2 veces cuando preparaba esta inversión. Sí, ya sé a cuál te refieres. Un estudio con mujeres que consumían diariamente unos 4 gramos de hongos secos en infusión. Hablamos de reishi, shiitake, cola de pavo, y lo hacían desde la adolescencia. Sí, es un dato espectacular. Y el dato es que esto previnió la aparición de cáncer de mama en un 80%. Freno un momento. Una infusión previene el cáncer en un 80%. A ver, esto suena a remedio mágico de curandero. ¿Cuál es el mecanismo biológico real aquí para que esto no sea pseudociencia pura y dura? Es una reacción totalmente comprensible la tuya, porque choca muchísimo. Pero te aseguro que no hay nada de magia. Es pura inmunología. A ver, explícame eso. Contienen unas moléculas muy específicas llamadas betaglucanos. Imaginemos que el sistema inmunológico humano tiene unos soldados de reconocimiento que se llaman macrófagos. En la superficie de estos macrófagos hay unos receptores que funcionan como si fueran cerraduras. Vale, cerraduras. Pues bien, los betaglucanos de estos hongos tienen la forma exacta de la llave que encaja en esa cerradura. Cuando uno bebe esa infusión, los betaglucanos encienden a los macrófagos, los ponen en un estado de alerta máxima. ¿Ostras? Y ojo, no es que ataquen directamente al cáncer. Lo que hacen es entrenar al propio sistema inmunitario de la persona para que patrulle el cuerpo de forma mucho más agresiva y eficiente. Ya entiendo. Detectan y eliminan células mutadas antes de que tengan la oportunidad de formar un tumor. Madre mía, es como, no sé, como darles café y gafas de visión nocturna a los guardias de seguridad del cuerpo. Totalmente. Y fíjate que no se trata solo de añadir cosas buenas como los hongos o de buscar alternativas a ese trigo inflamatorio moderno, usando cosas como pan de camut o trigo sarraceno. Se trata también de cómo comemos. Eso es súper importante hoy en día. Los doctores contrastan nuestra forma frenética actual. Ya sabes, lo típico de comerse un sándwich ultraprocesado caminando por la calle mientras uno mira el móvil. Y lo comparan con el ritual de sentarse, masticar despacio y socializar. La típica sobremesa. Exacto. Esa simple pausa reduce enormemente el estrés digestivo. Claro. Y si conectamos el metabolismo del azúcar con el siguiente gran pilar que mencionan los autores, encontramos una debilidad brutal en el cáncer. Hemos dicho que estas células son adictas al azúcar y que tienen el motor del oxígeno roto, ¿no? Así es, están averiadas en ese sentido. Eso significa que prosperan en estados de hipoxia, es decir, donde falta oxígeno. Lo detestan. Si conectamos esto con la perspectiva general, entendemos perfectamente por qué el ejercicio físico no es solo una cuestión de estar en forma o verse bien frente al espejo. Exacto. Es que es una herramienta oncológica de primer nivel. Pero, ¿cómo funciona exactamente la mecánica de, digamos, ahogar al tumor? Es pura fisiología cardiovascular. Pensemos en una persona que es sedentaria y está sentada en el sofá. Su corazón late a unas 60 pulsaciones por minuto. Muy relajado. La sangre fluye despacio. Y claro, en los rincones más profundos de los tejidos puede haber pequeñas zonas de hipoxia, zonas donde apenas llega el oxígeno. Ese es el paraíso para una célula pretumoral. El caldo de cultivo perfecto. Y sale a correr o a levantar pesas. Sus pulsaciones suben a 120 o 140, los pulmones se expanden al máximo. Se activa todo. El torrente sanguíneo se convierte en un río caudaloso que inyecta oxígeno a presión en cada rincón del cuerpo. Al inundar el sistema con oxígeno, el ejercicio literalmente fulmina el ambiente hipóxico. ¡Wow! Es como, imagínate, encender la luz de golpe en una habitación llena de cucarachas. Le quitas al cáncer el ecosistema oscurito que necesita para sobrevivir. Qué imagen tan potente, de verdad. O sea que estamos obligando al cuerpo a ventilar todos esos rincones oscuros. Pero, leyendo las fuentes, los estudios van más allá del simple oxígeno.
Hablan de que el músculo activo es literalmente una farmacia. Es que así es. Durante décadas, la medicina pensaba que los músculos eran solo poleas mecánicas, para mover el esqueleto y ya está. Pero hoy sabemos que son el órgano endocrino más grande del cuerpo. Una locura. Cuando el músculo se contrae de forma intensa, libera unas proteínas llamadas miocinas, directamente al torrente sanguíneo. Y estas miocinas viajan por todo el cuerpo y actúan como señales químicas que le dicen al sistema inmunológico: multiplica los linfocitos, mantente alerta. Es que eso le da un giro radical a la forma en que vemos el sedentarismo. O sea, ya no es solo un tema estético o de que nos dé pereza movernos. Es que al no movernos, estamos literalmente cerrando nuestra propia fábrica de defensas. Totalmente. Y bueno, esto me lleva al elefante en la habitación, el peso y la obesidad. Siempre hemos tenido esta visión cultural, casi cariñosa de la barriguita de la felicidad, asumiendo que la grasa es solo un almacén pasivo. Sí, el típico mito. Claro, como un trastero donde el cuerpo guarda la energía que sobra por si algún día hay una hambruna. Pero la biología molecular pinta un cuadro bastante más oscuro. Muchísimo más oscuro. El tejido graso, y muy especialmente la grasa visceral, la que rodea los órganos internos, esa grasa está tremendamente viva. No es solo un cojín. Para nada. Es un tejido metabólicamente muy activo que se pasa las 24 horas del día escupiendo citocinas inflamatorias a la sangre. Y para entender el peligro real de esto, hay que saber que el cuerpo humano fabrica trillones de células al día. Trillones, claro. No, la escala es enorme. Por pura estadística, hay errores en la fotocopiadora. Nacen células defectuosas constantemente en todos nosotros. A veces, estas células logran esconderse en un rincón del cuerpo y se quedan como hibernando, inactivas. Esperando su momento. El verdadero drama de la obesidad es que ese estado de inflamación crónica actúa como una alarma de incendios constante. Despierta esas células mutadas que estaban dormidas y crea el entorno perfecto, inflamado e irritado, para que empiecen a dividirse sin ningún tipo de control. Buf, es como estar regando el jardín con gasolina todos los días. Y fíjate, hasta ahora hemos hablado de lo que nos metemos en el cuerpo por decisión propia, ¿no? La comida, el sedentarismo. Pero los doctores Aguilera y Pérez Gascón ponen sobre la mesa datos verdaderamente escalofriantes sobre el ambiente tóxico externo. Sí, los ambientes que no siempre podemos elegir. Exacto. Citan un estudio europeo realizado en Vancouver que me pareció revelador. Cogieron a jóvenes de entre 25 y 40 años, personas sanas, deportistas, que no habían fumado un cigarrillo en su vida. El perfil perfecto de salud, en teoría. Pues bien, el 18% de ellos presentaba ya mutaciones genéticas en las células de los bronquios. Y la única causa, vivir en zonas urbanas con alta contaminación automovilística. Ese dato es demoledor, porque demuestra de forma clarísima cómo el entorno fuerza la mutación celular. Y hay otro contaminante silencioso del que alertan mucho en su trabajo: los microplásticos. Tela con los microplásticos. Es que ya no es el típico problema lejano de las tortugas en el océano. En la documentación revisada detallan cómo se han encontrado microplásticos, atención, en manantiales subterráneos de minas de sal abandonadas cerca de los Pirineos. En los Pirineos. Hablamos de agua filtrada a través de kilómetros de roca durante milenios. Y aún así el plástico ha llegado hasta ahí. Pero, a ver, ¿cuál es el mecanismo exacto por el que tragar microplásticos aumenta el riesgo de cáncer? Porque entiendo perfectamente que es algo tóxico, pero ¿cómo se conecta una cosa con la otra en el cuerpo? Pues se conecta de nuevo a través de nuestros amigos los macrófagos, nuestros servicios de limpieza celular que mencionamos antes. Un macrófago está diseñado por la evolución para comerse una bacteria, un virus o una partícula de polvo orgánico, destruirlo con sus enzimas y seguir patrullando alegremente. Su trabajo de toda la vida. Exacto. Pero no tiene el software para procesar el plástico. Cuando un macrófago engulle una partícula de microplástico, no puede digerirla. Intenta destruirla, fracasa, llama a otros macrófagos para que vengan a ayudar y se crea un atasco enorme. Se colapsa el sistema. El sistema inmunológico se satura por completo. Las células defensivas mueren o quedan permanentemente inhabilitadas intentando procesar un polímero que es indestructible para ellas. Y claro, mientras la policía está distraída intentando resolver el problema del plástico en un lado, las células tumorales tienen vía libre en otro lado para crecer sin vigilancia. Madre mía.
Es como si mandas a todo el cuerpo de bomberos de la ciudad a rescatar a un gato de un árbol que ni siquiera existe y mientras tanto la ciudad entera se está quemando hasta los cimientos. Es alucinante. Es una analogía triste, pero muy acertada. Ahora, quiero hacer una pausa aquí y cambiar de tercio radicalmente, porque hemos hablado de la contaminación externa, el aire sucio, los plásticos, la comida basura, pero llegamos a la parte donde el trabajo de estos oncólogos aborda la contaminación interna, La más sutil de todas. la de nuestra propia mente. Y aquí es donde tengo que hacer un poco de abogado del diablo. Entonces, ¿qué significa todo esto de la conexión mente y cuerpo? Es un tema espinoso, sí. Porque, a ver, afirmar que las emociones causan cáncer es un terreno muy, muy resbaladizo. Corre el enorme riesgo de sonar a pseudociencia barata o, peor aún, de culpabilizar a una persona enferma sugiriendo que, bueno, que tiene un tumor por no haber sido lo suficientemente zen o por no ser positiva. Yo exijo saber la biología exacta que conecta el estrés con un tumor. Y haces muy bien en exigirlo. Esto plantea una pregunta importante y vital que desde luego debe alejarse de cualquier tipo de misticismo. No estamos hablando de malas energías ni nada abstracto. Estamos hablando de una cascada bioquímica brutal, física y perfectamente documentada en revistas del calibre de Nature o Cancer Cell. Vale, vamos a la mecánica entonces. El cuerpo humano está diseñado a nivel evolutivo para gestionar el estrés agudo. Pensemos en ver a un león en la sabana. El cerebro detecta la amenaza inminente y ordena a las glándulas suprarrenales que liberen toneladas de cortisol y adrenalina a la sangre. ¿Para salir pitando de ahí? Claro, esto acelera el corazón, dilata las pupilas para que uno pueda salir corriendo y salvar la vida, pero ¿qué hace el cortisol con el sistema inmune en ese preciso momento? Lo apaga, de golpe. Ah, claro, porque si te va a comer un león en 10 segundos, al cuerpo le da exactamente igual si tienes un resfriado o una célula empezando a mutar en el hígado. Desvía toda la energía vital a los músculos. Exactamente. Es una cuestión de prioridades absolutas. El problema es que, en la sociedad moderna, el león ya no es un animal que aparece y desaparece en 5 minutos. Ya te digo. León moderno es una hipoteca que no se puede pagar, un jefe tóxico, la represión emocional crónica, la ansiedad de vivir hiperconectados y sin pausa. Es lo que en medicina se llama distrés. Distrés. Vivir en ese estado hace que el cerebro bombee cortisol de forma ininterrumpida, las 24 horas del día. Y ese cortisol crónico actúa como un auténtico veneno para los linfocitos T. Los soldados de élite. Esos mismos. Los encargados de aniquilar el cáncer. El estrés crónico literalmente atrofia la capacidad de estos linfocitos para reconocer a las células tumorales. Es decir, uno se queda sin tropas en pleno campo de batalla y encima inunda el cuerpo de inflamación. O sea, que la angustia crónica es un evento físico, palpable, no solo psicológico. Y esto conecta muchísimo con otros enfoques que se mencionan en la documentación. Por ejemplo, el trabajo del médico Gabor Mate. Un autor interesantísimo. Sí. Él estudia los perfiles biográficos de pacientes oncológicos y llega a describir lo que llama la personalidad del cáncer. Habla de gente que tiende a guardárselo todo, a no expresar la ira nunca, a priorizar siempre las necesidades de los demás hasta literalmente borrarse a sí mismos. Es un patrón que se repite mucho en las consultas. Y también citan la visión de Rudolf Steiner. Él decía que la verdadera salud exige que haya una alineación perfecta entre lo que uno piensa, lo que uno siente y lo que uno hace. ¡Qué gran verdad! Cuando hay una disonancia constante en esa tríada, por ejemplo, cuando haces un trabajo que odias a muerte todos los días, o callas sistemáticamente lo que sientes, el cuerpo somatiza esa especie de guerra fría a través de la inflamación sistémica. Y dentro de esa guerra fría interna de la que hablas, hay una tregua obligatoria que la sociedad moderna está destruyendo por completo. Me refiero al sueño. Uf, el sueño, otro gran tema. Dormir no es un lujo, ni una pérdida de tiempo. Es el único momento en el que el cerebro puede limpiar sus propios residuos metabólicos y en el que el sistema inmunológico entra en su fase de reparación profunda. O sea que sin sueño no hay limpieza. Un cerebro que no descansa, que sufre de insomnio crónico, perpetúa esa inflamación de la que hablábamos. Cortas de raíz la ventana de mantenimiento nocturno del cuerpo. Sabiendo todo esto, no es de extrañar que estos expertos oncológicos recomienden encarecidamente integrar técnicas de gestión mente y cuerpo. Son herramientas que,
hace 20 años se miraban con muchísima sospecha en los pasillos de los hospitales y que hoy son ciencia dura. Ya están plenamente validadas. Hablan del mindfulness y en concreto de un programa de reducción de estrés basado en atención plena, el MBSR, que introdujo en España Andrés Martín Asuero. También recomiendan de forma muy activa disciplinas como el tai chi, el qigong o el yoga. Pero aquí hacen una advertencia espectacular para la audiencia. Subrayan que todas estas técnicas de modulación del estrés hay que aprenderlas ahora, cuando estamos sanos. Y me alegra que resaltes eso porque es un punto crítico. Cuando una persona recibe un diagnóstico de cáncer en la consulta, el impacto emocional es un tsunami absoluto. Me lo imagino, se te cae el mundo encima. Intentar aprender a meditar o a respirar profundamente con el diafragma, justo cuando uno está paralizado por el terror, sufriendo de insomnio y visitando hospitales constantemente, es una tarea titánica, casi irrealizable. Claro. Es como intentar aprender a nadar en medio de un naufragio de noche y en alta mar. Tienes que construir el barco antes de que llegue la tormenta. Hay que entrenar al sistema nervioso a volver a la calma, hoy, estando sanos, para que el día de mañana, ante cualquier adversidad de salud grave, esa vía neuronal hacia la tranquilidad ya esté pavimentada. Totalmente de acuerdo. Esa es la esencia pura de la medicina integrativa, de la que nos hablan estos dos doctores. Y ojo, no se trata ni por un solo segundo de rechazar la quimioterapia, la cirugía o la inmunoterapia farmacológica. Por supuesto que no, esos pilares médicos son invaciables. De lo que se trata es de preparar la tierra. Si vas a plantar la semilla de un tratamiento médico muy potente, necesitas que el metabolismo, la nutrición, los niveles de oxígeno en sangre y el estado mental del paciente sean inmejorables. ¿Para qué? Pues para que ese tratamiento funcione mejor y el cuerpo resista los efectos secundarios. Eso es. La oncología ha pasado del paciente como un sujeto totalmente pasivo, al que simplemente se le administra un químico y se le manda a casa a esperar, a ver al paciente como un agente biológico activo. Un protagonista. Sí, una persona que entiende que salir a caminar a buen ritmo, o cenar pronto, comer verduras reales y apagar el móvil un par de horas antes de dormir, son en sí mismas intervenciones metabólicas muy potentes. Bueno, menuda travesía científica hemos hecho hoy. Para la gente que nos escucha, es vital cristalizar todo este conocimiento. El mensaje de estos oncólogos y biólogos moleculares no es ir por la vida aterrorizados, mirando con lupa las etiquetas del supermercado o temiendo respirar el aire de la calle. Es todo lo contrario. Es un mensaje lleno de esperanza, de hecho. Es un mensaje de empoderamiento biológico profundo. Saber que el cáncer es en gran medida un proceso metabólico significa que nuestras decisiones cotidianas tienen un peso real. Cada vez que elegimos caminar para forzar al corazón a bombear oxígeno, cada vez que elegimos un buen plato de legumbres frente a un sándwich ultraprocesado. O cada vez que decidimos ir a dormir a nuestra hora. Exacto. Cada vez que protegemos nuestro sueño o aprendemos a soltar un conflicto emocional, no estamos siendo simplemente saludables en plan genérico. Estamos modificando la expresión de nuestros genes. Estamos literalmente cortando el suministro de glucosa a las células dañadas y enviando pelotones de macrófagos y linfocitos bien entrenados a limpiar el territorio. Estoy convencida de que es así. Y fíjate, para cerrar nuestra exploración de hoy, me gustaría dejar en el aire una última reflexión, que va un pasito más allá de la simple biología individual. A ver, cuéntame. Al principio de la charla decíamos que el cáncer es, en el fondo, la respuesta de la célula, una adaptación desesperada a un entorno tóxico, estresante y tremendamente saturado. Sí. Si asumimos esta realidad científica, la pregunta que queda flotando no es solo cómo podemos protegernos individualmente con mejores hábitos en casa. La gran pregunta es, ¿en qué momento exacto de nuestra historia normalizamos vivir en una sociedad cuyas reglas básicas chocan de frente con nuestra propia biología humana? Qué gran pregunta. Si aquella tortura del Triásico desarrolló cáncer por una rareza o una mutación totalmente al azar, hoy nuestras células se están enfermando como respuesta a lo que consideramos una vida normal. Quizá la verdadera prevención, a largo plazo, empiece por cuestionarnos por qué toleramos un ritmo de vida que nos exige estar siempre conectados, siempre estresados y cada vez más desconectados de nuestra propia naturaleza. ¡Qué barbaridad! Una reflexión brutal para cerrar, la verdad. Construir un mundo donde estar sano no requiera un esfuerzo sobrehumano por parte de la gente. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. ¡Hasta la próxima!